Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, estudiantes de sexto A del Sagrado. Vamos a comenzar con la clase número 11. En esta clase vamos a analizar los mecanismos de la herencia. Hasta ahora estuvimos viendo en qué residía el material genético, dónde residía, hablamos del ADN, pues hablamos de la, cómo es que ese material genético se reparte entre las células hijas, ¿sí? Que se duplica y después a través de los procesos del ciclo celular se reparte. Y lo que vamos a ver en esta clase es cómo son los mecanismos de la herencia, es decir, cómo es posible que luego de que se reparten ese material genético, cómo es posible que algunas características se expresen y otras no. ¿Mm? Para eso vamos a retomar los aportes de este sacerdote que fue Gregor Mendel, que fue el que sentó las bases de la herencia genética. Hasta antes de los estudios de Mendel se creía que la herencia se daba de manera mezclada, se dice herencia por mezcla, en la cual un individuo era producto de una mezcla, si fuera un batido entre las características paternas y características maternas. A su vez estaban los que creían que el espermatozoide contenía un ser humano en miniatura, que es el dibujito que está acá. Los ovistas y espermistas creían que el espermatozoide tenía un individuo en miniatura, se le denominaba homúnculo, y ese individuo fecundaba el óvulo y generaba un individuo nuevo. Entonces, Mendel lo que propone es que la herencia se da a través de partículas. ¿Sí? Él lo que dice, en realidad le pone el nombre de factores, que poseen los seres vivos y que se transmiten de generación en generación. Obviamente los estudios de Mendel fueron en el siglo XIX y en el siglo XX se descubre que esas partículas son los genes. Que los genes están en los cromosomas. Y ahí se elaboró lo que se llama la teoría cromosómica de la herencia. Pero él fue el quien sentó estas bases. De hecho, publicó sus trabajos en el siglo XIX y no le dieron mucha bolilla, y después, en el siglo XX, se retoman sus trabajos. Para poder entender cómo son los mecanismos de la herencia, vamos a recordar e incorporar algunos términos. Primero, pensar que vamos a trabajar con los seres humanos, en realidad con individuos diploides, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, como ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que nuestras características están dadas por un cromosoma paterno y un cromosoma materno, ¿sí? En esos cromosomas hay genes. Los genes son estos segmentos de ADN que codificaban para un producto celular. Por ejemplo, vamos a pensar en el gen del color de ojos. Ese gen del color de ojos, que codifica para el color de ojos, está en un lugar específico del cromosoma. Ese lugar en el que está, que es acá, por ejemplo, se denomina locus. Es el lugar que ocupa, ¿sí?, un gen en un cromosoma. Y los genes se representan con una letra, ¿sí?, con la letra A. Pero sabemos que ocupa este lugar en el cromosoma. Y además que para que se exprese un gen, tenemos que pensar que tiene que haber, o sea, la expresión de un gen depende de la interacción del gen paterno y del gen materno, ¿sí? De entre estos dos, porque somos diploides. Bien. Ahora, un gen, por ejemplo, el color de ojos, puede tener distintas variantes. Esas variantes que tiene un gen se lo denomina alelos. Eso, en el caso del color de ojos, vamos a pensar en el alelo oscuro, en el color de ojos oscuro y en el color de ojos claros. Vamos a hacer una simplificación. Bien. Esos alelos, lo que ocurre es que hay algunos que siempre se expresan. Recuerden que hablamos de que para que se exprese un gen tiene que haber una combinación entre uno paterno y uno materno. Bueno, entre esos genes, por lo general, va a haber uno que siempre se va a expresar y se le denomina alelo dominante. Ese alelo dominante, que en el caso del color de ojos es el alelo oscuro, va a estar representado con una letra mayúscula. Y el alelo recesivo, que es el que no se va a expresar, repito, se denomina recesivo, se representa con la letra minúscula. Entonces, vamos a tener alelos que son dominantes y recesivos. Y nosotros podemos recibir uno del padre y uno de la madre. Entonces vamos a tener tres posibles combinaciones. Un individuo que tenga los dos alelos dominantes, A grande, que en este caso sería color oscuro, un individuo que tenga los dos chiquitos, los dos recesivos, A chica, se representa con A chica, y un individuo que pueda tener una combinación de ambos, uno dominante y uno recesivo. Cuando un individuo tiene los dos alelos iguales, se les dice homocigota. Ahí tenemos otro concepto que ponemos en juego.
Ahora, cuando un individuo homocigota, eso va a haber dos tipos. El que tiene los dos alelos dominantes se le dice homocigota dominante, ¿sí? A ese genotipo. ¿M? Genotipo, recuerden que eran los genes del individuo. En este caso, el individuo tiene un genotipo homocigota dominante. Y se representa así, de esta manera, o como dice acá, con las dos letras A grande, A grande. Ahora, podemos tener un individuo que exprese los dos alelos, pero que los dos sean recesivos, ¿sí? Que sean iguales, pero que son recesivos, y se le dice homocigota recesivo. Se puede expresar de esta manera, o como dice acá abajo, A chica, A chica. ¿Mm? Y después están los individuos que son heterocigotos, es decir, que tienen un alelo dominante y uno recesivo. ¿Cómo va a influir esto en la expresión de los genes? Yo les dije recién, ¿no? Que el alelo dominante es el que siempre se va a expresar, ¿sí? Y la expresión de esos genes será el fenotipo. Eso se lo acuerdan, ¿no? El fenotipo es la expresión de los genes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el genotipo es indica cuáles son los genes del individuo. El fenotipo es la expresión de los genes. Entonces, ese genotipo puede ser entonces homocigota dominante, heterocigota u homocigota recesivo. Bien, ¿y cuál va a ser el fenotipo de cada uno? Bueno, en este caso, color oscuro, acá hay dos dominantes. Entonces, el fenotipo va a ser un individuo de color oscuro. Vamos acá en el tercer caso, un individuo que sea A chica, ¿sí? Acá ese genotipo es homocigota recesivo, pero el fenotipo es color de ojos claros. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa con este individuo? Es heterocigota, ¿sí? Su genotipo es el heterocigota, pero ¿el fenotipo cuál es? El fenotipo es color de ojos oscuros. ¿Por qué? Porque acá está el alelo dominante. El alelo dominante siempre va a tapar al alelo recesivo. ¿Sí? Eso ténganlo presente. Bien. Eso fue lo que descubrió Mendel, porque él veía, por ejemplo, que había, por ejemplo, yo cruzo una planta de colores, de color púrpura o morada y una blanca y veía que nacían todas con color blanco. ¿Mm? Y después si con color morado. Ahora, si las cruzaba a las moradas, lo que veía es que siempre aparecía alguna blanca. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Desapareció la característica? No. Lo que notó Mendel, acá están todas las características que estudió Mendel, para que tengan presente. Lo que notó Mendel era que, bueno, ¿por qué esa característica aparentemente desapareció acá y después volvió a aparecer? ¿Sí? Porque estaba tapada, ¿sí? Por esta, por ejemplo, acá porque estaba tapada esa característica. Porque el alelo dominante tapaba al alelo recesivo. Entonces de ahí surgen las leyes de Mendel. Esto se las voy a mencionar como para que lo tengan presente. Lo interesante es que ustedes recuerden los conceptos que les dije anteriormente. La primera ley de Mendel dice que durante la formación de las gametas, ¿sí? De los óvulos y los espermatozoides, los miembros, ¿sí? De un par de genes se distribuyen se distribuyen de manera independiente. ¿Sí? Es decir, que cuando se forman las gametas a través del proceso de meiosis, fíjense, A grande, A grande. Cuando se van formando las gametas, al final cada una se distribuye de manera independiente. ¿Sí? De modo que las gametas llevan la mitad de la información genética. ¿Sí? Llevan uno de estos dos. Eso es lo que dice la primera ley de Mendel. Es lo mismo que dijimos sobre la meiosis. ¿Sí? Y la segunda ley lo que dice es que los genes, esto lo vamos a tomar muy rápidamente, pero como para que la tengan presente nomás. Después si quieren lo profundizamos en la clase por Zoom. En la segunda ley lo que dice es que los alelos, ¿sí? De pares de cromosomas distintos también se distribuyen de manera independiente. Pero en esta vamos a ahondar mucho más adelante. Lo que me interesa es ver estos conceptos que les dije recién de alelo dominante, recesivo, homocigota, heterocigota. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Lo que yo les decía, luego de la fecundación en el cigoto se combinan los alelos, ¿sí? Uno que viene del padre y otro de la madre. Entonces, dentro de esa combinación vamos a poder encontrar estas tres variantes. Homocigota recesivo, ¿sí? Homocigota dominante
¿sí? Que acá lo voy a anotar para que les quede, el homocigota recesivo, que en este caso se representa con dos letras chiquitas, ¿sí? AA. El homocigota dominante, A grande, ¿sí? Y el heterocigota A grande, A chica. Entonces, ese sería el genotipo. ¿Mm? ¿Y el fenotipo cuál va a ser? Bueno, si acá dijimos que el alelo dominante es el color oscuro y se representa con una mayúscula, el fenotipo de este que está acá, el fenotipo de este que está acá, por ejemplo, ¿sí? Va a ser de color de ojos oscuros, ¿sí? Porque tiene las dos A. El de este que está acá va a ser color de ojos claros, porque tiene los dos recesivos. Acá se expresan los recesivos porque no tienen un dominante que los tape. Y en este caso vamos a tener un fenotipo de color oscuro, porque el azul está tapado. ¿Mm? Bien. Ahora, con todo esto, vamos a resolver los ejercicios de genética, que es justamente con todos estos conceptos ustedes tienen que resolver los ejercicios. Vamos con este. Dice, realiza el cruzamiento de dos líneas puras, una de semillas rugosas y otra de semillas lisas. Datos, alelo liso dominante y alelo rugoso recesivo. Lo primero que tienen que hacer para resolver los ejercicios de genética es lo siguiente, pensar en de qué característica estamos hablando. Acá, ¿de qué característica estamos hablando? ¿Sí? Estamos hablando de las semillas rugosas y las semillas lisas. ¿Sí? Le vamos a poner ¿cuál es la característica? La semilla rugosa, ¿sí? La forma de la semilla, digamos. ¿Cuál es la característica? La forma de la semilla. Para la forma de la semilla vamos a tener, y ahí, cuál es la variante dominante y cuál es la variante o alelo recesivo. Para esa característica vamos a tener el alelo dominante, me dice, que es liso, ¿sí? Y el alelo recesivo quiere decir que está marcado con una L chica e indica el rugoso, la característica rugosa, ¿sí? Bien, eso sería lo primero que debemos saber. Entonces, ¿qué formas podemos encontrar para este individuo? Y podemos encontrar individuos que sean así, o individuos que sean así, ¿o no? Este sería L grande. L grande, el genotipo, en este caso es homocigota dominante, porque tiene los dos alelos dominantes, y el fenotipo es la expresión, va a tener semillas lisas. En este caso, L grande, L chica, el genotipo va a ser heterocigota, porque tiene uno dominante y uno recesivo. Entonces, el genotipo es heterocigota y el fenotipo es liso, ¿sí? Porque está tapando, ¿sí? L chica no se expresa porque lo está tapando el liso, el alelo dominante. Y después vamos a tener la tercera variante que es L chica, tiene los dos recesivos. Entonces es homocigota recesivo y en este caso el fenotipo va a ser rugoso. ¿Sí? Va a tener semillas rugosas. Bien. Entonces nos dice, se realiza el cruzamiento entre dos semillas de líneas puras. Las líneas puras son siempre organismos homocigotas, ¿sí? Entonces, lo que dice es que se cruza una línea pura lisa y una línea pura rugosa. Eso quiere decir que vamos a cruzar un individuo homocigota dominante y un individuo homocigota recesivo. Los cruzamientos se hacen de esta manera, se pone los genotipos de los individuos y en el medio se pone un por. ¿Mm? Bien. Entonces nos dice, ¿qué genotipos y fenotipos se obtienen para la filial 1? La generación que va a dar, la generación que nosotros vamos a cruzar se llama generación P. Generación P o parental. ¿Sí? Es esta que nosotros la cual nosotros marcamos acá. ¿Sí? Ahora, los descendientes se les dice F1. Llamamos F1 a la descendencia. ¿Sí? Entonces, para poder saber
cómo va a ser la F1, los tenemos que cruzar a estos individuos. ¿Cómo se hace esto? Primero, lo que se hace es sacar las gametas, porque estos individuos, ¿qué van a dar a la descendencia? Sus óvulos y sus espermatozoides, ¿no? Entonces, este individuo LL, ¿qué gametas va a generar? Va a generar 4 gametas, ¿o no? Por meiosis. Acuérdense que eso lo tienen que relacionar con la meiosis. Entonces, las gametas que va a generar este individuo son estas, este individuo va a generar gametas, le voy a poner con otro color, las gametas que va a generar van a ser las gametas L, se me fue, L, L, L y L. Acuérdense que por la meiosis se generan 4 células con la mitad de la información genética. Entonces, este individuo va a generar estas gametas, ¿sí? Las gametas L. Gametas L. Bien. Ahora, este otro individuo va a generar también gametas. ¿Cuáles van a ser las gametas de ese individuo? Esperen que les voy a, si quieren les marco ahí, las gametas serían estas. L, L, L y L, ¿no? Ahí, como que fueran los óvulos y los espermatozoides. En este caso, pongámosle que este macho es óvulo. Y este otro, ¿cuáles van a ser las gametas que va a generar? Y las gametas que va a generar van a ser L, L, L y L. 4 iguales, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Ahora, una vez que ya sabemos cuáles son las gametas que se van a formar, vamos a armar lo que se llama un tablero de Punnett. El tablero de Punnett consiste en justamente cruzar estas gametas que se formaron. Entonces lo que nosotros hacemos es tomar estas 4 gametas, ¿sí? Y lo que voy a hacer es armar un tablero, en el cual se van a indicar, por un lado, ahí, las gametas masculinas y las gametas femeninas. Ahí. Acá vamos a indicar. Y en uno de los cuadros vamos a indicar las gametas masculinas, que son estas, ¿sí? Y acá vamos a marcar, vamos a poner las gametas del otro, que eran L, L, L y L. ¿Sí? Y ahora lo que hacemos es cruzarlas a esas gametas. Se va, o sea, lo que representamos acá fueron los óvulos y los espermatozoides, y ahora se tienen que unir. ¿Sí? Entonces lo que nosotros hacemos en estos casilleros es poner esa fecundación, esa unión entre las gametas. Entonces, vamos a tener acá esta combinación, L grande con L chica. Acá vamos a tener L grande con L chica. L grande con L chica, L grande con L chica. L grande con L, y acá se repite lo mismo. Fíjense que en todos ocurre lo mismo. ¿Sí? En todos ocurre lo mismo. En todos estos individuos está ocurriendo lo mismo. Esto que estamos observando acá. Bien. Entonces, esto que está marcando acá, esto que estoy dibujando en los casilleros, representa la fecundación de cada uno de estas gametas, ¿no? Y lo que representa además es esa F1, esos descendientes que se generan. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Que todos los descendientes, ¿cómo son? De acuerdo a su genotipo, fíjense que son todos iguales. De acuerdo, ¿cuál es la pregunta 1? Nos dice, ¿qué genotipos y fenotipos se obtienen para la filial 1? Todo esto que yo marqué acá, todo esto que yo dibujé acá, entonces, esto que está acá es la F1. Todos estos individuos son la F1. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuál es el genotipo de la F1? Fíjense, el genotipo estaba representado por estas letras. L grande, L chica, son todos L grande, L chica. Entonces, el genotipo, en este caso sería genotipo de la F1, 100% heterocigota.
100% heterocigotas, todos son L grande, L chica, lo voy a poner así, ahí, ¿sí? Y el fenotipo, ¿cuál va a ser? El fenotipo, ¿cuál va a ser? Son todos L grande, L chica, o sea, el fenotipo era la expresión. Como el alelo liso es el dominante, van a ser todos 100% lisos, semillas lisas. ¿Mm? Bien. ¿Se entiende? Espero que se entienda este ejercicio. Vamos a ir con otro muy similar. Fíjense que acá cuando las gametas son iguales, se puede poner, o sea, esta es la forma completa, pero tranquilamente se puede poner, como todas las gametas son iguales, este genera todas las gametas iguales, se puede hacer esto. Esta es la forma, lo voy a marcar con rojo, la forma simplificada. Este individuo, L grande, sabemos que produce todas gametas L. Entonces, armamos el mismo tablero que les dije recién, pero más recortado. Yo sé que el macho, por ejemplo, en este caso, solo genera gametas L. Son todas iguales. Y la hembra solo genera gametas L. ¿Sí? Entonces, cuando los cruzo, me va a quedar 100% L grande, L chica. Esa es la forma corta. Si ustedes se animan, la pueden hacer así de una manera más sencilla. ¿Mm? Bien. Ahora, el ejercicio siguiente, ¿sí? Vamos a uno con genética humana. En los humanos, la piel pecosa es codificada por un alelo dominante, que le pusimos la letra P. El alelo, ¿sí? Recesivo P, codifica o informa la ausencia de pecas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta primero? ¿De qué característica me está hablando? En este caso me está hablando de las pecas. ¿Sí? En este caso me está hablando de las pecas. Entonces, la característica que yo quiero mencionar acá son las pecas. Esperen que... ahí. La característica que yo quiero informar son las pecas, ¿no? Ahí, vamos a poner el texto. Característica, pecas. ¿Sí? Para las pecas hay dos variantes. La P grande, que es la dominante, ¿sí? Que me indica que el individuo va a codificar a las pecas, pecoso. Y el P chica, no pecoso. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué variantes vamos a tener qué genotipos vamos a tener? Bueno, vamos a tener individuos que son P grande, y que van a ser pecosos, cuyo fenotipo va a ser pecoso. P grande, P chica, cuyos individuos también van a ser pecosos, porque acá recuerden que hay un alelo dominante que tapa al recesivo, y en este caso es un individuo heterocigota, y después tenemos la variante homocigota recesiva, que acá el individuo va a ser no pecoso. ¿Sí? Entonces lo que nos dice es que, esperen que acá hubo un tema con el siguiente, vamos a pasar, ahí está, en ese ejercicio era. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en este caso son estas tres características. Ahora, lo que nos dice es que Juan es pecoso, mientras que su pareja Ana no lo es. ¿Sí? Entonces, nosotros es al revés acá. Acá partimos de las características y después tenemos que adivinar cuáles son los genotipos. Juan me dice que es pecoso, es decir que, y que Ana no lo es. ¿Sí? Ana no es pecosa, entonces es fácil darme cuenta. Vamos a ponerla a Ana con un color verde. Vamos a poner Ana con un color verde. Ana es no pecosa, entonces, ahí, va a tener, vamos a poner un verde más oscuro, va a tener este genotipo. Va a ser así, el genotipo de Ana, ¿no? Ana. Porque es no pecosa. Ahora, Juan es pecoso, pero vamos a ponerlo a Juan con un color azul? Juan es pecoso, pero fíjense que para pecoso tenemos P grande y P grande, P chica. ¿Cómo sé cuál de los dos es? ¿Cómo sé cuál es Juan? ¿Cómo sé cuál es Juan?
Bueno, porque el problema me da otro dato, me dice que la mamá de Juan no es pecosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Juan ha recibido de la mamá de Juan, ¿cómo era? Sí, pechica, pechica. ¿Sí? Entonces, esta P grande, ¿de quién la recibió? Del padre, porque la madre es todo pechica, ¿o no? Y de la madre recibió la P chica. Así sería el genotipo de Juan. Entonces, lo que nos dice, ¿cómo van a ser los genotipos de los hijos de Ana y Juan? Bueno, hay que hacer ese cruzamiento, pensar qué gametas va a producir Juan y qué gametas va a producir Ana. Juan va a producir dos tipos de gametas. Las gametas P, vamos a hacer el mismo ejercicio que con las semillas. Va a producir gametas P y va a producir gametas P grande, perdón, y va a producir gametas P chica. Esas son las gametas que produce Juan. Gametas. ¿Sí? Y Ana va a producir solamente va a producir gametas P chica. ¿Sí? Entonces, a partir de esa información, armamos ese tablero que armamos hoy. Indicando, entonces hacemos el cruzamiento, ¿sí? De P grande, P grande, P grande, P chica, entonces nos va a quedar un individuo conformado de esta manera. El individuo que surge va a ser de esta manera. P grande, P chica, en el caso 1. Y en el caso 2 va a ser P chica, P chica. ¿Cuántos cuadrados hay? Acuérdense que esta es la F1, es la descendencia, los hijos, ¿no? Los hijos de Ana y Juan. ¿Cuántas posibilidades hay? ¿Cuántos tipos de probabilidades hay? Hay una y dos, ¿sí? Entonces, acá tenemos P grande, P chica. Es decir, que este individuo va a ser, el genotipo es heterocigota. El genotipo de este genotipo va a ser heterocigota y este va a ser homocigota recesivo. Entonces, el genotipo va a ser la mitad heterocigota, o uno de dos, por eso les decía, hay dos posibilidades. Una de las dos es heterocigota, por eso pongo un medio, o la mitad. ¿Sí? Y el otro medio, o sea, heterocigota, o sea, P, y la otra posibilidad es un medio P chica, P chica. Un medio P chica, P chica, que en este caso es homocigota recesivo. Es decir, que va a haber mitad de probabilidad de que los hijos sean P grande, P chica, y mitad de probabilidad de que sean homocigota recesivo. ¿Mm? ¿Y los fenotipos cuáles son? Para en este caso, el fenotipo lo vamos a marcar con otro color, vamos a poner un color más bien el fenotipo es la expresión, ¿sí? El fenotipo va a ser, en este caso, P grande, P chica, va a ser un medio, P grande, P chica, que era pecoso, ¿sí? Medio pecoso, la mitad, hay un medio de probabilidades de que los hijos salgan pecosos, y, perdón, sí, que sean pecosos, y medio por ciento de probabilidades de que no sea que sus hijos no sean pecosos. Entonces, la idea de estos ejercicios es que ustedes puedan pensar estas ideas, cómo resolver estos ejercicios de genética haciendo estos cruzamientos. Espero que se haya entendido y ante cualquier duda o consulta me escriben. La idea de este trabajo es que sea grupal, ¿sí? Porque es bastante complejo y me parece interesante que lo puedan discutir entre ustedes y escribirme por si tienen alguna duda. De todas maneras, en la clase de Zoom lo vamos a retomar, ¿sí? Y después va a haber una sola actividad que es individual, para que la idea es que ustedes puedan, para ver si ustedes han podido comprender la temática, y después les dejo un trabajo más bien optativo. Son unos ejercicios optativos para que los tengan, para que los hagan si les parece. Bueno, eso es todo. Les mando un abrazo y nos vemos pronto.